Saludos. El día de hoy hablaremos del gasto cardíaco. El gasto cardíaco puede ser fácilmente calculado a través de la siguiente fórmula, que nos indica que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico o volumen de eyección sistólica por la frecuencia cardíaca. Recordando los contenidos de la clase anterior, podemos afirmar que el volumen sistólico corresponde a la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta en la sístole. Y este volumen tiene un valor promedio de 70 mililitros, correspondiendo al 60% del volumen telediastólico total. Por lo tanto, cada latido cardíaco impulsa 70 ml de sangre desde la aurícula izquierda hacia la aorta y desde la aorta pues hacia el árbol arterial. Eso significa que si multiplicamos este valor por la frecuencia cardíaca, podemos calcular la cantidad de sangre que impulsa el corazón en un minuto. Por ejemplo, si el volumen sistólico es de 70 mililitros y la frecuencia cardíaca de esta persona es de 70 latidos por minuto, 70 por 70 nos da un total de 4.900 mililitros por minuto de gasto cardíaco. Es decir, que cada minuto el corazón de esta persona bombea 4.900 mililitros de sangre. De esta forma, podemos definir al gasto cardíaco como la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta en un minuto. De manera general, se dice que este gasto cardíaco tiene un valor de 5 litros por minuto y corresponde a la cantidad de sangre que fluye por toda la circulación. Es decir, el gasto cardíaco es el equivalente a la suma de los flujos sanguíneos de cada uno de los tejidos de nuestro organismo. Además, debemos recordar un detalle muy importante. Existe algo denominado la ley del caudal en la circulación. Quiere decir que el gasto cardíaco que sale del ventrículo izquierdo es el mismo gasto cardíaco que sale por el ventrículo derecho, ya que el caudal se mantiene constante en ambas circulaciones. Por lo tanto, una vez más, y para que quede muy claro, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón, es decir, los ventrículos izquierdo o derecho, en el lapso de tiempo de un minuto. Este gasto cardíaco puede ser encontrado con diferentes nombres en la bibliografía, como débito cardíaco, volumen minuto, etc. Lo importante es recordar y destacar nuevamente que el gasto cardíaco izquierdo, es decir, el gasto cardíaco del corazón izquierdo, es exactamente igual al gasto cardíaco derecho. Dicho de otra forma mucho más propia, podríamos decir que el gasto cardíaco sistémico es igual al gasto cardíaco pulmonar. Así como se puede ver en la fórmula superior, el gasto cardíaco pulmonar y el gasto cardíaco sistémico son iguales. De esta forma podemos calcular la relación que existe entre el gasto cardíaco pulmonar y sistémico, que en condiciones normales debe ser igual a 1. Esto significa que la ley de la circulación del caudal se mantiene. Solo en situaciones patológicas podría ocurrir que el gasto cardíaco pulmonar y sistémico sean diferentes y que por lo tanto su relación no sea igual a 1. Uno de los ejemplos más representativos es el que pueden observar en la imagen, que corresponde a un conducto arterioso persistente. Esto ocurre debido a una malformación congénita cardíaca que crea un canal permeable de paso entre la luz de la aorta y la luz de la arteria pulmonar. De esta forma, la cantidad de sangre que sale desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta con una gran presión fluye por el conducto hacia la circulación pulmonar,
debido a la baja presión. Recuerden la ley de la presión en la circulación. La sangre se mueve del lugar de mayor presión al de menor presión. Y en este caso, la sangre entonces fluye desde el sitio de mayor presión, que es la aorta, con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, hacia el sitio de menor presión, que es la arteria pulmonar, con una presión aproximada de 25 milímetros de mercurio. Así, el gasto cardíaco sistémico, es decir, el izquierdo, disminuye por esta pérdida de sangre, mientras que el gasto cardíaco derecho aumenta porque está ganando sangre que proviene de la aorta. Por lo tanto, la relación entre gasto cardíaco sistémico y pulmonar será diferente a 1. Otra característica muy importante es que el gasto cardíaco no es una cifra estática, sino todo lo contrario, es una cifra muy dinámica y varía mucho con el nivel de actividad del organismo. Entre algunos factores que pueden afectar directamente el gasto cardíaco, podemos encontrar en primer lugar el nivel básico del metabolismo del organismo. Además, la práctica de ejercicio físico, la edad y el tamaño del organismo. De esta forma, en los hombres jóvenes y sanos, el gasto cardíaco medio es alrededor de los 5.6 litros por minuto y en las damas de 4.9 litros por minuto. Cuando también se tiene en cuenta el factor de la edad, se dice que el gasto cardíaco medio en un adulto en reposo es de casi 5 litros por minuto, en números redondos, ya que la actividad corporal y la masa de algunos tejidos, como por ejemplo el músculo esquelético, van disminuyendo poco a poco a medida que envejecemos. Como habíamos visto, el gasto cardíaco también varía dependiendo del tamaño del organismo. De esta forma, muchos estudios experimentales han logrado demostrar que el gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie corporal. De esta forma nace el término del índice cardíaco, que corresponde al gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Para una persona que pesa 70 kilogramos, con una superficie corporal de 1.7 metros cuadrados, el índice cardíaco correspondería a 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Otra de las variables fisiológicas que puede alterar el gasto cardíaco es la edad, y podemos ver esto reflejado en el análisis del índice cardíaco en diferentes edades. Por ejemplo, a los 10 años el índice cardíaco es de 4 litros por minuto por metro cuadrado, mientras que en la vejez un adulto mayor de 80 años tendrá un índice cardíaco de 2.4 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Por lo tanto, estamos viendo que a mayor edad, menor índice cardíaco. Esto se explica ya que el gasto cardíaco está regulado directamente hacia la actividad metabólica total. Y esta actividad metabólica total va disminuyendo a medida que envejecemos, debido al descenso de la actividad de la masa muscular con la edad. Esta es la razón por la que a mayor edad, menor índice cardíaco. Otro concepto muy importante que se encuentra relacionado con la temática de hoy es el retorno venoso, que corresponde a la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha de nuestro corazón en el lapso de 1 minuto. Como lo habrán notado, tiene mucha relación con el concepto del gasto cardíaco. Y por esta razón podemos nosotros afirmar que el retorno venoso y el gasto cardíaco tienen el mismo valor, son iguales. Es decir, la cantidad que sale del ventrículo izquierdo en 1 minuto es igual a la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha en 1 minuto. De esta forma podemos comprender que en este ejemplo, donde el gasto cardíaco
en reposo es de 5 litros por minuto, pues si 5 litros por minuto salen del ventrículo izquierdo, pues 5 litros por minuto llegan en forma de retorno venoso a la aurícula derecha. Por lo tanto, una vez más podemos decir que el retorno venoso y el gasto cardíaco tienen la misma cifra, son iguales. Una vez más, si el retorno venoso que ingresa al corazón es de 5 litros, eso determina que también 5 litros deben salir desde el corazón izquierdo. Ahora imaginemos que esta misma persona que estaba en reposo comienza a realizar una gran actividad física, como por ejemplo correr un maratón. En este caso, va a existir un aumento de las necesidades de oxígeno y nutrientes a nivel de los tejidos, sobre todo los tejidos musculares. Esto va a requerir un aumento del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos. Y este aumento de flujo sanguíneo que llega a los tejidos debe volver al corazón en forma de retorno venoso. Así que esto determina un incremento en el retorno venoso de hasta 12 litros por minuto. Y el corazón es capaz de bombear la cantidad de retorno venoso que llega. Si en este caso del ejercicio intenso llegan como retorno venoso 12 litros de sangre por minuto, significa que el gasto cardíaco sistémico, es decir, la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, también será de 12 litros por minuto. Una vez más, el retorno venoso y el gasto cardíaco son iguales. Este efecto tan interesante que ocurre a nivel del corazón se denomina adaptación heterométrica cardíaca. Quiere decir que el corazón es capaz de cambiar su tamaño, de adaptarse, se ajusta de acuerdo al retorno venoso que le llega. Si como en el caso anterior vemos que por el ejercicio intenso al corazón llega un gran retorno venoso, esto determina que el corazón pueda adaptarse para recibir esa cantidad extra de sangre. Y no solamente eso, sino que también el corazón va a ser capaz de expulsar ese aumento de sangre que ha llegado desde el retorno venoso. De esta forma, podemos llegar a una conclusión muy importante. El corazón no manda sobre el gasto cardíaco. Quien manda es el retorno venoso. Dicho de otra forma, si el retorno venoso disminuye, el gasto cardíaco disminuye. Por el contrario, si el retorno venoso aumenta, como en el caso del ejercicio que acabamos de ver, pues el gasto cardíaco también va a aumentar. Todo esto gracias a la adaptación heterométrica cardíaca. Sumado a la adaptación heterométrica cardíaca, tenemos la ley de Frank-Starling. Esta ley es muy simple y dice que a mayor longitud de la fibra cardíaca, mayor será la expulsión de sangre. De esta forma podemos comprender ahora sí a cabalidad cómo es que el corazón tiene la propiedad de poder bombear como gasto cardíaco la cantidad de retorno venoso que le llegue. Aunque este retorno venoso sea muy elevado, como lo hemos visto en el ejemplo del ejercicio físico. De esta forma, gracias a la adaptación heterométrica cardíaca y a la ley de Frank-Starling, el corazón puede responder a cualquier aumento del retorno venoso, aumentando también la expulsión de sangre a nivel de la circulación sistémica. Estoy refiriéndome específicamente al gasto cardíaco izquierdo. Todo esto queda representado en la presente imagen, en la cual podemos evidenciar algo que ya habíamos analizado en la clase pasada, y es la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo. En esta curva ahora podemos ver justamente, pintado de amarillo, cómo si aumenta el retorno venoso también aumenta la cantidad que llega al ventrículo izquierdo. Y a pesar de este aumento de volumen que llegó al ventrículo izquierdo, este ventrículo es capaz de contraerse y expulsar el volumen sistólico más el volumen extra de sangre que llegó al corazón, sin variar
los niveles de presión en los cuales se abría la válvula aórtica y se llegaba al máximo tope de presión para la expulsión de sangre a los 120 milímetros de mercurio, y que la válvula aórtica vuelva a cerrarse a 100 milímetros de mercurio. Todos estos valores se mantienen constantes. Y más importante aún es destacar que dentro de límites fisiológicos, el corazón sí es capaz de bombear toda la sangre que le llega y no permite una variación del volumen telesistólico, es decir, del volumen residual. Se ha expulsado el volumen sistólico más la cantidad extra de sangre que llegó en forma de retorno venoso, manteniendo constante el volumen residual al final de la sístole. De esta forma, y una vez más, podemos concluir que el corazón no manda sobre el gasto cardíaco. Quien manda sobre el gasto cardíaco es el retorno venoso. Y el corazón tiene la propiedad de modificar su función en base al retorno venoso que le llega, gracias a la adaptación heterométrica cardíaca y a la ley de Frank-Starling. Para que quede claro, entonces, la ley de Frank-Starling dice que si llega un volumen de sangre extra al corazón, este corazón se estira, se distiende por ese aumento de volumen. Ese estiramiento de las fibras musculares cardíacas produce que éstas se contraigan con mayor fuerza, y de esta forma el corazón puede ser capaz de obtener la fuerza, la potencia para bombear la cantidad extra de sangre que llegó con el retorno venoso. Otros dos conceptos fundamentales que debemos tener muy claros en nuestro conocimiento de fisiología cardíaca es la precarga y la postcarga. En primer lugar, la precarga se refiere a la carga o volumen sanguíneo que distiende al ventrículo izquierdo antes de comenzar la contracción o sístole. Esta precarga, por lo tanto, se encuentra determinada por el volumen telediastólico, es decir, por el volumen de llenado final del ventrículo al final de la diástole. Por otro lado, la postcarga se refiere a la resistencia que existe a la eyección ventricular de sangre. En el corazón derecho, esta postcarga corresponderá a la resistencia vascular pulmonar, mientras que del corazón izquierdo corresponderá a la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, si la postcarga es una resistencia al flujo de sangre, a mayor postcarga, menor débito cardíaco, es decir, a mayor resistencia, menor gasto cardíaco. Estos conceptos de precarga y postcarga suelen ser difíciles de comprender al inicio, así que para que podamos comprenderlos de forma más adecuada, vamos a cambiar un poquito la definición. De esta forma será mucho más sencillo comprender la influencia de la precarga y la postcarga sobre el gasto cardíaco. Así, para nosotros, a partir de ahora, la precarga será igual al retorno venoso, es decir, la precarga es igual a la cantidad de sangre que llega al corazón. Por el otro lado, la postcarga va a ser igual a las resistencias vasculares periféricas, es decir, la resistencia vascular que se opone al flujo de sangre, que depende del calibre del vaso sanguíneo. En arteriolas, gracias a su capacidad muscular de contraerse y producir vasoconstricción, oponen mayor resistencia al flujo sanguíneo, es decir, aumentan la postcarga. Por lo tanto, cualquier situación que altere la precarga o la postcarga también afectará al gasto cardíaco. En la siguiente imagen podemos ver un efecto de lo que acabamos de mencionar. Miren cómo el calibre del vaso sanguíneo puede modificar la resistencia vascular, es decir, la postcarga, y por lo tanto modificar la cantidad de flujo sanguíneo, es decir, de gasto cardíaco. Para empezar, podemos observar en la parte superior de la imagen que tenemos
una arteria que se ramifica en dos. Cada una de estas ramas es exactamente igual, tienen un radio de 1 milímetro. Para ese radio de 1 milímetro de estos vasos sanguíneos, tenemos una resistencia y un flujo sanguíneo. Ahora bien, observen la imagen inferior. Podemos observar que en el vaso sanguíneo superior, el radio ha aumentado hasta el doble, 2 milímetros, es decir, ha habido una vasodilatación. Esta vasodilatación, del doble de lo normal, ha disminuido la resistencia al flujo en 16 veces y el flujo a la vez ha aumentado en 16 veces. El efecto contrario ocurre en el vaso sanguíneo inferior, que ha disminuido su diámetro a medio milímetro, es decir, ha producido una vasoconstricción. Esta disminución del radio a la mitad del valor inicial ha incrementado las resistencias al flujo sanguíneo en 16 veces. Y por el otro lado, ha disminuido el flujo en 16 veces. Acá podemos observar claramente la influencia de la vasodilatación y la vasoconstricción, es decir, la modificación de las resistencias vasculares sobre el gasto cardíaco. Una vez más, un aumento de la resistencia, es decir, un aumento de la postcarga, disminuye el flujo sanguíneo. Dicho de otro modo, disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, el flujo sanguíneo puede ser estudiado a partir de la famosa ley de Ohm. Esta ley de Ohm indica que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presiones entre los dos extremos del vaso sanguíneo dividido entre la resistencia vascular. Por lo tanto, a partir del análisis de esta ley de Ohm, podemos decir que el flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la resistencia vascular, tal y como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. A mayor resistencia, menor flujo sanguíneo. Y viceversa, a menor resistencia, el flujo sanguíneo, es decir, el gasto cardíaco, aumenta. Por otro lado, también podemos ver que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión que existe a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, a mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. Pero si esta diferencia de presión disminuyera, el flujo sanguíneo también va a disminuir. Esta ley de Ohm podemos comprenderla mejor si observamos la presente imagen. En primer lugar, podemos ver un pequeño segmento de un vaso sanguíneo en el cual está transcurriendo un flujo de sangre. Este flujo de sangre, como ya lo sabemos por la ley de Ohm, es directamente proporcional al gradiente de presión y es inversamente proporcional a la resistencia vascular. Por lo tanto, analicemos primero el gradiente de presión. Podemos observar que en los extremos del vaso sanguíneo existe una presión 1 y una presión 2. Si recordamos la ley de la presión de la circulación, esta nos dice que el flujo sanguíneo se mueve de forma unidireccional del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Lo mismo ocurre en este ejemplo. El flujo sanguíneo, para poder movilizarse a lo largo del vaso, requiere que exista un gradiente de presión, que la presión 1 sea mucho más elevada que la presión 2. Y si este gradiente es muy grande, pues aumentará el flujo sanguíneo. Pero si este gradiente se hace pequeño, el flujo sanguíneo va a disminuir. Una vez más, el flujo sanguíneo depende de esta diferencia de presiones, que produce el flujo de sangre en forma unidireccional, tal como ocurre en nuestro organismo. Por otro lado, el otro componente fundamental de la ley de Ohm es la resistencia vascular. Es decir, la fuerza de rozamiento que existe entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos que disminuye la velocidad del flujo de sangre. De esta forma, un vaso de pequeño calibre
puede producir una disminución del flujo por tener un aumento de la resistencia, mientras que un vaso de gran calibre tiene una menor resistencia al flujo de sangre. Ahora bien, es importante destacar entonces que la ley de Ohm nos dice que a mayor resistencia vascular, menor flujo sanguíneo. Mientras más grande sea la vasoconstricción, más grande será la reducción del flujo de sangre. Otra forma de analizar el gasto cardíaco es a través del principio de Fick. Este nos dice que el flujo sanguíneo es igual al consumo de oxígeno dividido entre la cantidad de oxígeno a nivel arterial menos la cantidad de oxígeno a nivel de las venas, específicamente a nivel del tronco pulmonar. Se recomienda utilizar la cuantificación de oxígeno a nivel del tronco pulmonar porque a ese nivel se produce la mezcla homogénea de la sangre que provienen de las venas cava superior e inferior. Esto debido a que la sangre que proviene de la vena cava superior es mucho más desaturada que la que viene de la cava inferior. Si aplicamos este principio de Fick, podemos ver que en condiciones normales en un adulto en reposo, el flujo sanguíneo será igual al consumo de oxígeno que equivale a 200 mililitros de oxígeno por minuto, dividido entre la diferencia que hay entre la cantidad de oxígeno a nivel de las arterias versus la cantidad de oxígeno que existe en las venas, específicamente en el tronco pulmonar. La cantidad de oxígeno en las arterias corresponde a 200 mililitros y la cantidad de oxígeno que queda en las venas es de 160 mililitros. Si realizamos las operaciones aritméticas, podremos calcular que el flujo sanguíneo, es decir, el gasto cardíaco en reposo, es de 5 litros por minuto, lo que quiere decir que el corazón cada minuto bombea 5 litros de sangre. Por lo tanto, el gasto cardíaco corresponde a la suma de los flujos sanguíneos de todos los tejidos. Y como el gasto cardíaco depende del nivel de retorno venoso, podemos entonces inferir que el retorno venoso que llega al corazón es la suma del flujo sanguíneo local de todos los segmentos tisulares de nuestra circulación periférica. De esta forma, y como se puede ver en la imagen, se deduce que la regulación del gasto cardíaco es la suma de todos los mecanismos reguladores de los flujos sanguíneos locales en cada uno de los tejidos. Así, y como lo veremos en nuestras siguientes clases, cada tejido es capaz de regular la cantidad de flujo sanguíneo que le llega. De esta forma, podemos observar claramente cómo el gasto cardíaco se distribuye de forma heterogénea en cada uno de los diferentes tejidos del organismo. Hay algunos tejidos que por sus altas necesidades metabólicas y funcionales requieren un alto porcentaje de gasto sanguíneo, como por ejemplo los riñones, que reciben aproximadamente el 22% del gasto cardíaco, mientras que hay otros tejidos que reciben un menor porcentaje de gasto cardíaco. Una vez más, cada tejido del organismo regula la cantidad de gasto cardíaco de forma local a partir de sus necesidades metabólicas o funcionales. De esta forma, si regresamos a nuestro ejemplo de los riñones, podemos ver que a pesar de su pequeño tamaño, reciben un gran flujo de sangre, 22% del gasto cardíaco. Pero esta no es una circulación, no es un flujo sanguíneo nutricional. Tiene una relevancia mucho más importante. Es un flujo sanguíneo funcional, ya que los riñones desempeñan una función fundamental de limpieza, de filtrado del plasma sanguíneo, retirando todas las sustancias de desecho provenientes del metabolismo de las células de nuestro cuerpo. Una vez más, queda demostrada su gran relevancia funcional y que por lo tanto que requiere un gran gasto cardíaco. Muchas gracias por su atención.